Era la 1 de la madrugada del lunes 20 de junio de 2022, en el primero C del 205 de la calle Serrano, en pleno barrio de Salamanca de Madrid. Los vecinos escucharon gritos y golpes y no era la primera vez. El marqués discutía a menudo y también tenía la costumbre de disparar en el patio. Pero aquella noche los ruidos sonaban distintos, como más violentos. Después se oyeron 3 disparos secos que atravesaron el silencio de la finca, pero nadie llamó a la policía. A la mañana siguiente, el lunes, sobre las 10:20, el portero subió a la casa avisado por una vecina. Al asomarse por la ventana vio un cuerpo inmóvil en la cocina. Minutos después, la policía derribaba la puerta y la verdad salía a la luz. 3 cuerpos, un arsenal de armas y una escena que parecía sacada de una guerra. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de un marqués madrileño que vivía rodeado de armas, de símbolos preconstitucionales y que poseía un carácter cada vez más peligroso. Durante años atemorizó a sus vecinos con sus gritos, sus malos modos, sus salidas de tono y los disparos en el patio. Pero lo que nadie imaginaba es que aquella violencia acabaría estallando dentro de su propia casa, en uno de los barrios más selectos de Madrid. Una historia de nobleza venida menos, de secretos familiares y de un final sangriento que aún resuena en Madrid. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Aprovecho también para deciros que tengo un segundo canal, letra pequeña, que os dejo enlazado en la cajita de información. Y bueno, ya no me enrollo más y vamos con la historia. Aunque nuestro caso estalla el 20 de junio de 2022, para saber lo que pasó hay que remontarse mucho tiempo atrás, con el nacimiento de nuestro protagonista, que no es otro que Fernando Miguel González de Castejón y Jordán d'Urries, que vino al mundo en Madrid el 8 de mayo de 1969. Era hijo de José Pedro González de Castejón López Newland y de María Antonia Jordán d'Urries y Castelo Branco, descendientes ambos de linajes antiguos de la aristocracia española. Por parte de padre procedía del marquesado de Vadillo y por parte de la madre estaba emparentado con los marqueses de Novallas y de Ayerbe. Era el mayor de 3 hermanos. Después llegarían Fátima y Victoria, ambas casadas también con hombres de familias notables. La familia vivía en la calle Alcalá Galiano, en Chamberí, un barrio de tradición señorial muy próximo al Paseo de la Castellana y a la Plaza de Colón. Allí compartían vida con su tío abuelo, José Miguel López y Díaz de Tuesta, 15º conde de Atarés y 8º marqués de Perijá. Soltero y sin descendencia, dedicó su vida a las colecciones de arte y a su amplio patrimonio inmobiliario. Aquella figura resultaría crucial en la vida de Fernando, porque de él heredaría los títulos nobiliarios, pero no su fortuna. Durante la infancia de Fernando, su hogar ya mostraba grietas. Los padres estaban más pendientes de sus aficiones que de sus hijos. Ella se dedicaba al bridge y él estaba enganchado a las máquinas tragaperras. Quien de verdad se ocupaba de la casa era Vicente Marín, administrador y pareja del tío abuelo. Fue él quien sostuvo durante años el Hotel Galiano, un antiguo palacete reconvertido en hotel de lujo, y quien convivió con los niños desde pequeños. Este hombre recordaba a Fernando como un niño rebelde y destructivo, con un temperamento difícil incluso en la infancia. Él mismo contó a un montón de medios que Fernando ni estudió ni trabajó nunca, pero que eso no le impidió sentirse siempre por encima de los demás. El tío abuelo, como os he dicho antes, acumulaba un patrimonio impresionante. Poseía cuadros de Sorolla, de Murillo, de Salcillo y otras piezas de gran valor, además de varias propiedades. Cuando murió en el año 2010, decidió dejarlo todo a Vicente Marín, el administrador. A los sobrinos nietos les dejó solo los títulos, y esa herida marcó para siempre a Fernando. En 2012, tras el proceso legal publicado en el BOE, Fernando fue reconocido como 9º marqués de Perijá y 16º conde de Atarés, títulos con grandeza de España, cuando Fernando tenía 43 años. Desde entonces insistió en que se le tratara como el marqués o el conde, pero bajo ese barniz nobiliario
se ocultaba un carácter cada vez más conflictivo y violento. Cuando su tío José Miguel falleció a los 92 años, después de no haber tenido hijos ni haberse casado nunca, decidió legar todos sus bienes al que había sido su administrador y pareja durante casi 50 años, Vicente Marín. Vicente Marín conoció al conde, 20 años mayor que él, la noche de Reyes de 1962 en el Pub Baglione de Madrid. Entre ellos surgió rápidamente una gran química, pero debido a las restricciones para este tipo de relaciones que había en España en aquella época, Vicente decidió marcharse a Londres y poner un poco de distancia entre ellos, a pesar de que seguían manteniendo cierto contacto por carta y por teléfono. Y así fue pasando el tiempo hasta que en el año 1970 falleció la madre del aristócrata y fue entonces cuando Vicente decide regresar a Madrid e instalarse con el conde en su palacete. A su muerte, José Miguel dejó a Vicente casi todos sus bienes sin que la familia pudiera legalmente hacer nada por impedirlo. Y Marín regresó enriquecido a su tierra natal, Soria, donde en un pueblecito que se llama Bretún, que pertenece al municipio de Villar del Río, erigió la Fundación Vicente Marín y José Miguel López Díaz de Tuesta, que alberga dicho patrimonio artístico. Fernando y sus hermanas quedaron excluidos de esa herencia millonaria y solo recibieron los títulos y parte de la venta del Hotel Galiano en el año 2012. En ese año, la Fundación María Cristina Massabeu compró por 12 millones de euros el edificio y de esa operación los sobrinos nietos obtuvieron apenas entre comillas, 3 millones a repartir. Fernando lo vivió como una humillación porque soñaba con heredar palacios y obras de arte y en cambio se vio reducido a títulos considerables porque son de grandeza de España, pero sin ningún tipo de respaldo económico. A excepción, claro, del poco menos de 1 millón de euros que le quedaría después de impuestos tras vender el palacete, como os he dicho antes, algo que estoy convencida que a la mayoría nos serviría para vivir holgadamente, pero que a él en ese momento le parecieron migajas. El 22 de octubre de 2012, el BOE confirmó oficialmente a Fernando como marqués y conde. Para él aquello se convirtió en su carta de presentación y exigía siempre que se le tratara con el protocolo debido y repetía sus títulos con una solemnidad que quedaba bastante ridícula. Pero tras esa fachada lo que en realidad quedaba era un noble sin fortuna, resentido con el pasado y con quienes consideraba culpables de sus desgracias. Uno de ellos, su tío. Pero los problemas de carácter de Fernando ya venían de lejos, no surgieron de la nada. Quienes le conocían de niño le describían como un chico conflictivo, con arranques de ira y tendencias destructivas. En su entorno familiar las tensiones crecían cada día. Tras la muerte de su padre en 2007, los enfrentamientos con su madre y sus hermanas se intensificaron. El punto crítico llegó en 2009 cuando en el Hotel Galiano, el escenario de su infancia, agredió a su madre y a una de sus hermanas durante una discusión. La otra trató de interceder y también resultó golpeada. La policía tuvo que intervenir y el caso acabó en los tribunales. Un juez dictó entonces una orden de alejamiento de 3 años que le prohibía acercarse a ellas. Esa medida incluso le impidió asistir al entierro de su tío abuelo en 2010. Pero no fue el único episodio violento. En otra ocasión intentó acuchillar a su cuñado, aunque este nunca presentó denuncia. La violencia se convirtió en una constante en sus relaciones cercanas, aunque muchas veces quedó silenciada en el ámbito familiar. O sea que si esto es lo que ha trascendido, detrás debía haber bastante más. A partir de esos años, Fernando se distanció de los suyos y se trasladó a un piso de 170 metros cuadrados en la calle Serrano, en el número 205, en el barrio de Salamanca, una de las zonas más acomodadas de Madrid. Aunque he leído en algunos sitios que este piso era propiedad de su pareja, realmente creo que esto no es correcto, por algo que pasó después y que luego os explicaré. El caso es que en esta finca en la que compartía, evidentemente, comunidad de propietarios con otros vecinos, su comportamiento no tardó en generar problemas. Ante los vecinos mostraba un carácter altivo y agresivo y las discusiones eran frecuentes y a menudo terminaban con insultos que se escuchaban en todo el edificio. Desde su balcón colgaba banderas preconstitucionales y en el patio comunitario instaló una diana
donde practicaba tiro con perdigones. Vosotros imaginaros qué miedo. Llegó incluso a colgar carteles con mensajes ofensivos contra la izquierda y el colectivo LGTBI que usaba como blanco de sus disparos. Esto del colectivo LGTBI era bastante recurrente. Yo creo que estaba bastante traumatizado con que su tío no le hubiera dejado la herencia, se lo hubiera dejado a su pareja, y esto le creó un traumita y el hombre no salía de ahí. Y por si todo esto fuera poco, cuando le parecía bien salía al balcón mientras cantaba El cara al sol. El cara al sol, para los que no sois de España, es el himno de la Falange Española de las Jons, que es un partido político de tendencia fascista y nacional sindicalista que sostuvo el régimen de Franco durante mucho tiempo y fue clave en el alzamiento que condujo a la Guerra Civil en 1936. Bueno, pues este individuo tan centrado, moderado y ejemplo de convivencia había llegado también a insultar a algunas mujeres en las inmediaciones de su edificio. En una ocasión persiguió a una mujer del barrio mientras le increpaba verbalmente a voz en grito, diciéndole que parecía una zorra con esos pantalones. Yo me imagino a esta pobre mujer que no sabría dónde meterse. Desde luego vaya individuo, de verdad. Es que, en fin. En el ámbito de la alta sociedad madrileña se le conocía por sus apariciones en los clubes más exclusivos, sus amistades de alto standing y sus excesos nocturnos, sobre todo en los últimos tiempos. En el barrio su fama le venía por los desvaríos, las extravagancias y la violencia. No se cortaba un pelo y en grabaciones de un grupo de WhatsApp que estaba repleto de miembros de la nobleza, no escatimaba insultos machistas y homófobos, tanto a aristócratas como incluso a la familia real. A poco que busquéis en internet las vais a encontrar. No puedo ponerlas por aquí porque tendría que tapar todos los insultos y palabras malsonantes y claro, no se entendería absolutamente nada, porque es un continuo insulto cada vez más soez. Así que no, lo siento, pero no os las puedo poner por aquí. Y mientras tanto, además, en su casa iba acumulando un arsenal ilegal de armas. La Guardia Civil, cuando entró, comprobó que en el Registro Nacional de Armas no constaba que este hombre hubiera tenido en algún momento una licencia para poseer este tipo de armamento. A pesar de todo ello, la policía encontró las siguientes cosas. Varias pistolas con silenciador, un dispositivo cuyo uso está prohibido en España. Una colección de armas cortas expuestas en un mueble del salón donde se exhibía una cruz militar con una esvástica en el centro. La pistola con la que había cometido el crimen. Una caja de munición de arma corta que fue hallada en una de las habitaciones, donde también había un uniforme militar y una bandera con el escudo preconstitucional colgada en la pared. Durante el confinamiento de 2020, su comportamiento empeoró. Se saltaba las restricciones, gritaba a los vecinos, respondía a cualquier comentario con insultos homófobos o despectivos, y la policía tuvo que acudir en varias ocasiones, pero sin denuncias formales porque nunca pasó de una advertencia. Fue además uno de los cabecillas de las caceroladas en el barrio de Salamanca contra las restricciones aplicadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia de COVID. Y pese a esa faceta violenta, en público, fuera del barrio, mostraba otra cara. En bares y restaurantes será recordado como un cliente simpático, correcto y generoso con las propinas. Esa doble vida, el vecino temido en casa y el aristócrata afable en sociedad, pero lejos de su vecindario, lo hacía aún más inquietante. En el año 2018 volvió a ser detenido en una terraza de Serrano delante de varios testigos cuando insultó y agredió a su pareja Gemma Jiménez. La policía actuó de oficio y le arrestó, pero Gemma se negó a presentar denuncia y declaró que no era víctima de nada. Así el caso quedó archivado y la convivencia continuó. En 2019 hubo una denuncia por malos tratos, pero igualmente sin recorrido judicial. Sin embargo, en sus redes sociales tenía una foto de Gemma y decía ser muy amante de su mujer, bueno, de su pareja y de España. Como os he dicho, colgaba de los balcones de su casa banderas preconstitucionales, escuchaba el cara al sol a todo volumen, decoró su vivienda con retratos de Franco y del señor del bigotito e incluso colocó pósters bien visibles desde la calle donde había mensajes como muerte a Perro Sánchez. Y todo esto lo acompañaba de insultos a voz en grito a colectivos, a políticos, a partidos, bueno, a lo que se le pasaba por la cabeza.
Sus insultos más frecuentes eran zorra, maricones o rojos. Realmente cualquiera podía ser el blanco de sus gritos cuando a este hombre se le iba la pinza. Llegó incluso a amenazar con matar al perro de un vecino porque sus ladridos le molestaban. La comunidad llegó a plantear cómo afrontar la situación, pero nadie se atrevió a denunciar formalmente. El miedo a las represalias de este hombre, que era bastante violento, y el peso de su apellido, yo creo, también hicieron que todo quedara en un silencio incómodo. Por su parte, Fernando cultivaba una imagen bien distinta en otro tipo de entornos. Era socio del Club Puerta de Hierro y cliente habitual de bares de la zona de Hispanoamérica. Allí se comportaba como un caballero educado, bien vestido y generoso con el personal. Económicamente, sin embargo, su realidad era precaria. Aunque conducía un Mercedes y una moto Ducati, debía cuotas de la comunidad y gastaba más de lo que ingresaba. Tras la quiebra de Banco Madrid, su situación se deterioró. Aún así, mantenía la pose aristocrática, paseando en moto con una guerrera militar y exigiendo ser tratado como excelentísimo señor conde de Atarés. Por otra parte, este conde de Atarés y marqués de Perijá no era del todo desconocido para el público. En el año 2015 su nombre saltó a los medios de comunicación por un motivo inesperado. Como os he dicho antes, la quiebra del Banco Madrid, filial en España de la banca privada de Andorra. La entidad fue acusada de blanqueo y miles de clientes quedaron con sus fondos bloqueados. Fernando aseguraba tener allí 740.000 euros y se convirtió en uno de los afectados más mediáticos. Apareció en programas como El Rojo Vivo, Espejo Público o 13TV, presentándose siempre con esta solemnidad que os digo de excelentísimo conde de Atarés e ilustrísimo marqués de Perijá. En televisión denunciaba la gestión del Banco de España, acusaba al ministro Luis de Guindos y al gobernador Linde de actuar de forma vergonzosa y culpaba directamente a la familia Pujol de todos sus males. Pues nada, todos mis ahorros y nada, y no puedo sacar nada. Las líneas del teléfono no te dicen absolutamente nada. No sé para qué valen estos tíos del Banco de España, la verdad que es que son unos inútiles. No dudaba en exagerar, insultar o victimizarse, lo que reforzó su imagen de aristócrata excéntrico y polémico. La mayor parte de los afectados por la quiebra de este banco recuperó en un primer momento hasta 100.000 euros gracias al fondo de garantía. Pero Fernando había perdido buena parte de su dinero. Había perdido o no, porque aquello estaba en los tribunales y no se sabía qué iba a ocurrir. Esto supuso un golpe económico del que no se recuperó. Sin profesión conocida, vivía como rentista, dependiendo de las rentas heredadas y del capital que se fue agotando. Como os he dicho antes, este hombre no trabajó ni un solo día en toda su vida. Desde entonces, su comportamiento se volvió más errático. Se obsesionó con humedades en su casa y aseguraba que dañaban supuestos Picasso que colgaban de sus paredes, aunque nadie jamás vio nunca esos Picasso. A una vecina incluso le llegó a gritar que no regara las plantas, porque le caía agua. Repetía que era víctima de conspiraciones y que su patrimonio estaba en peligro. Aún así, seguía aferrado a sus títulos. Acudía a actos de nobleza como el bicentenario de la Diputación de Grandeza del Pardo, donde se fotografió junto a Felipe VI, y aquel acto fue para él una confirmación de que seguía perteneciendo a un mundo que en realidad ya le había marginado hace bastante tiempo. Detrás de esas apariciones lo que quedaba era un noble excéntrico, arruinado, aislado y cada vez más imprevisible. En medio de sus excesos y de sus problemas familiares, Fernando mantenía una relación con Gema Jiménez, una mujer de 44 años, alegre y generosa según su entorno, que se convirtió en su pareja estable y madre de su hija. Vicente Marín, que la conoció, no es que hablara precisamente bien de ella. Decía que había quedado deslumbrada por el oropel y los palacios, pero que en realidad no es que estuviera muy enamorada de Fernando. He visto también un reportaje en el que una amiga de Gema decía que esta chica tampoco es que fuera muy dada a trabajar, que en el último año, en el año 2020, había tenido 2 entrevistas de trabajo. En una de ellas consiguió el puesto y no duró más de 20 días porque decía que ya no. Eso de trabajar, que es que no aguantaba el ritmo. Ay, la gente, de verdad. No sé si esto será verdad o no, se lo he oído a una persona, ¿eh? Desde el inicio, la convivencia de Gema y Fernando estuvo marcada por la violencia. En 2018, como os he dicho antes, en una terraza de Serrano, varios testigos vieron cómo Fernando insultaba y agredía a Gema. La policía le detuvo, pero ella no presentó denuncia. Un año después volvió a pasar más o menos lo mismo, pero tampoco tuvo
mayor trascendencia. Entre rupturas y reconciliaciones, Gemma vivía atrapada en un ciclo de discusiones, insultos y humillaciones. Fernando era celoso, controlador y con estallidos de ira que la asustaban. Ella empezó a pasar largas temporadas fuera de casa, en casas de amigos e incluso en Francia, donde tenía amigos de confianza. Según conocidos, Gemma estaba harta y había llegado incluso a cogerle miedo. En los momentos más difíciles, Gemma contaba con el apoyo de Julia Cuevas, una amiga de 70 años, que solía acompañarla cuando ella tenía miedo de estar en casa con Fernando. Julia pasaba temporadas con la pareja y conocía bien la tensión que se vivía en aquella casa. Al parecer, el domingo 19 de junio de 2022, Gemma regresó de París con la decisión de separarse definitivamente. Había dejado a su hija con una amiga en la capital francesa, volvían al día siguiente, y acudió al piso de Serrano acompañada de Julia. Llevaba 2 bolsas con ropa y enseres personales. Quería recoger sus cosas y cerrar una etapa. Esto es por lo que os digo que no creo que el piso fuera suyo, porque si vas a la casa y te llevas tus cosas dejando allí a tu pareja, es porque el piso es de él, o compartido. Si fuera de ella, habría sido ella la que le hubiera dicho a Fernando, oye, que te pires, pero no fue así. Esa noche del domingo 19 de junio, en Madrid, el calor se colaba por los patios interiores del barrio de Salamanca. En el primer piso del 205, Gemma estaba acompañada de su amiga Julia y había dejado a su hija, como os he dicho, con una amiga en París. Lo que ocurrió realmente a continuación solo lo saben los 3 que estaban allí dentro, y todos murieron esa madrugada. Pero la policía reconstruyó más o menos lo que se supone que ocurrió. Lo hizo a partir de los testimonios de los vecinos y de las pruebas periciales encontradas en el piso. Primero hubo una fuerte discusión, se escucharon gritos, golpes y muebles arrastrados. Varios vecinos lo oyeron todo, pero estaban acostumbrados a escenas similares. Después llegaron 3 disparos secos en torno a la 1 de la madrugada, pero nadie llamó a la policía. Según la investigación, Fernando utilizó una pistola Luger alemana de la Segunda Guerra Mundial que era parte de su colección ilegal. Con ella disparó a Gemma en la cocina, matándola de un tiro en la sien. Luego volvió al salón y hizo lo mismo con Julia, y finalmente se quitó la vida. La escena quedó en silencio hasta la mañana siguiente. Sobre las 10:20 del lunes, una vecina vio el cuerpo inmóvil a través de la ventana y avisó al portero. Este subió, comprobó lo que había ocurrido y alertó a la policía. Los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción derribaron la puerta y se encontraron con una escena espeluznante. Los cuerpos de Fernando y Julia en el salón y el de Gemma en la cocina, junto con las bolsas con sus pertenencias. La vivienda, como os he dicho, estaba llena de armas, con munición, con cuchillos, además de fotografías de Franco y Hitler, símbolos preconstitucionales y carteles políticos insultantes. Todo un retrato del mundo en el que Fernando se había encerrado. En un primer momento circularon rumores de que podía haber más personas, que Julia era realmente personal doméstico, pero poco a poco se fue confirmando la verdad, y es que el marqués había acabado con su pareja y con una amiga antes de quitarse de en medio. El caso pasó al Grupo Quinto de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que lo cerró enseguida como un nuevo episodio de violencia de género. La noticia se extendió de inmediato. Un aristócrata que había acabado con 2 mujeres en pleno barrio de Salamanca era una información muy jugosa como para dejarla pasar. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género lo incorporó a sus registros y Gemma Jiménez se convirtió en la víctima número 20 de 2022 en un país que supera ya las 1.100 mujeres asesinadas desde 2003, que se dice pronto, ¿eh? El contraste en los funerales fue evidente. A Fernando le incineraron en el Escorial, en la más estricta intimidad, sin familiares ni ceremonia. En cambio, Gemma y Julia fueron despedidas con cariño en el cementerio de San Isidro, arropadas por multitud de familiares y amigos. La prima de Gemma habló con mucha dureza en televisión diciendo que la principal víctima de todo esto era la hija de la pareja, que siempre llevará el trauma de todo lo que había pasado. La investigación confirmó que Fernando poseía 7 armas de fuego, munición, cuchillos de combate y un arco, todo sin licencia. La Guardia Civil abrió diligencias para rastrear su origen, pero no he logrado saber de dónde las había sacado.
Y también salió a la luz su precaria situación económica. Tenía deudas con todo el mundo y gastos muy superiores a sus ingresos desde que había quebrado el Banco Madrid. Al parecer, esto fue la chispa que encendió toda la violencia y todo lo que fue ocurriendo a partir de ahí. Los títulos de conde de Atares y marqués de Perijá quedaron vacantes en 2022 tras este trágico suceso. Lo siguiente que se vuelve a saber de los títulos es que en noviembre de 2024, un hombre llamado Enrique Zubiría González, que es un empresario sevillano de 57 años, pidió que estos títulos pasaran a su nombre. Aseguraba que no conocía a este hombre personalmente, pero que tenían antepasados comunes y que por eso lo solicitaba. Sin embargo, la sucesión dio un giro definitivo en abril de 2025, cuando el BOE publicó una nueva solicitud, esta vez presentada en nombre de Jimena Victoria González de Castejón Jiménez, hija del anterior conde, representada por la abuela materna. El Ministerio de Justicia resolvió a su favor y expidió la Real Carta de Sucesión, reconociéndola como condesa de Atares, con grandeza de España, y marquesa de Perijá. La niña, que tenía 9 años cuando sucedieron los hechos en 2020, quedó desde el fallecimiento de sus padres bajo tutela de la abuela materna. Esta decisión se debió a que el padre había establecido en su testamento que sus 2 hermanas, tías de la menor, quedarán inhabilitadas para hacerse cargo de la custodia, mientras que la madre, Gema, no tenía hermanos que pudieran asumir esa responsabilidad. Durante las primeras semanas, bajo la guardia de la abuela, la niña manifestó su malestar y comenzó a enviar mensajes y vídeos a una amiga de su madre, precisamente con la que había estado en París. Con esta chica mantenía una relación muy estrecha porque esta chica tenía una hija de la misma edad que la niña y se llevaban muy bien. Así que Jimena pidió ayuda a esta chica para irse a vivir con ella. En estos mensajes que le mandaba, la niña relataba que no estaba a gusto con la abuela y denunció un trato hostil. Ante todo esto, la amiga de la madre interpuso una denuncia en la que aseguraba que la menor llevaba días contándole que recibía gritos e insultos. Según su testimonio, la abuela la increpaba prácticamente a diario y hablaba muy mal del padre fallecido, refiriéndose a él con insultos que aquí no puedo repetir. Y afirmó que la situación se agravó el 10 de agosto, cuando la denunciante recibió un vídeo grabado en el que se veía a la abuela fuera de sí, amenazando a la menor con quitarle la vida si seguía publicando cosas de su padre en redes sociales. Con estas pruebas, esta chica acudió a la Policía Nacional a pedir una orden de protección y también de detención contra la abuela, pero tras un juicio rápido, el juzgado rechazó conceder la orden de protección solicitada porque no apreciaba riesgo de peligro para la menor, y la niña, aunque pasó un par de meses tutelada por la Comunidad de Madrid, pasado un tiempo la tutela volvió nuevamente a la abuela porque los papeles que se tramitaron para la sucesión en el BOE los hizo la abuela. Así que si no tuviera la tutela no podría haberlo hecho, con lo cual, aunque no he leído en ningún sitio que esta niña hubiera vuelto a casa con la abuela, así tuvo que ser porque en abril de 2025 fue cuando se presentó esta solicitud, que fue concedida un par de meses después. Así que, como os digo, esta niña volvió a vivir con la abuela materna. Me imagino que esta vez sí, en paz y concordia. Y bueno, con esta información se acaba nuestro caso de hoy. Un caso donde, además de las víctimas evidentes, a mí me parece que esta niña ha quedado marcada para siempre, como dijo la prima de Gema en el entierro. Qué cosa más triste, pobrecita, la verdad. Bueno, y como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Supongo que los españoles sí lo conoceríais, porque es un caso al que se le dio un cierto bombo en su día, aunque la verdad es que desapareció rápido de los telediarios. Un caso que demuestra que estas cosas de la violencia, y especialmente la violencia de género, no están centrados únicamente en las clases populares, que esta gente con dinero y títulos nobiliarios también pueden ser capaces de cometer estas atrocidades. Así que bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y ya sabéis que subo vídeo todos los viernes. Y también os recuerdo que tengo un segundo canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes. Así que hasta la semana que viene.